Buenas tardes, bienvenidos a todos al Instituto Cervantes. Hoy tenemos con nosotros a un personaje muy especial. Llevábamos 3 años casi detrás de él. Hemos conseguido después de la pandemia tenerlo aquí con nosotros. No queríamos hacer una actividad en línea, sino queríamos una actividad presencial con Adam Kovačić, escritor, traductor fundamental para entender el proceso que ha vivido la literatura húngara en España y en el mundo en español. Quiero dar las gracias por desplazarse y por estar aquí con nosotros, con Cristina Cristolia. Tenemos también con nosotros a Marta Patak, que es la persona con la que va a charlar hoy, escritora, traductora, editora, y con la moderación de Esther Orban, traductora. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a Eva Serhati por la traducción de uno de los relatos breves que luego se leerán. Sin duda, gracias, embajadora anunciada Fernández de Córdoba, por estar aquí con nosotros. Es un placer. Nieves Blanco, consejera cultural, encantado de teneros aquí en esta actividad conjunta con la Embajada de España. Simplemente recordad que mañana a las 6 tendremos un segundo encuentro que será en Macbeto Café, en este caso con la Asociación de Traductores de Hungría y la colaboración del Foro Austriaco, la cual en ese encuentro Adam Kovačić hablará con otro personaje que también tiene un perfil muy similar al suyo, que es Jordi Buda, que se desplaza desde Austria. Los dos son también traductores de literatura húngara a alemán, austriaco, y los dos van a charlar sobre su experiencia como traductores en un entorno de traductores profesionales de Hungría. Como transmitimos constantemente, para nosotros como Instituto Cervantes y Suma la Embajada de España, entendemos la traducción como un puente fundamental, siempre de ida y vuelta, que si no hay vuelta no hay ida, si no hay ida no hay vuelta, en la comunicación entre culturas y entre sociedades. Con lo cual, cualquier impulso que podamos hacer para que esa traducción, en el caso de la literatura, se fomente, se amplíe, consideramos que es parte fundamental de nuestro trabajo. Entre otras cosas, dando un valor muy especial a los traductores, que son los activistas de ese trabajo. Nada más, embajadora, te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Y efectivamente un traductor es quizás el mejor puente entre dos idiomas, evidentemente, y eso significa entre dos culturas o entre dos países, ¿no? Y precisamente, pues tanto desde la Embajada de España como desde el Instituto Cervantes, consideramos fundamental reivindicar y dar valor al trabajo de los traductores. Hoy, como ha dicho Javier Valdivieso, el director del Cervantes, nos acompaña Adam Kovačić, que es traductor y escritor y con una plurinacionalidad, porque es nacido en Chile, de padres húngaros, formado en Alemania y Austria, residente en Barcelona y nacionalizado en España. Kovačić es escritor en español de ensayos sobre las vanguardias europeas y también es autor de obras de ficción. Espero que su creación literaria, que es exigente y rigurosa, pueda ser a su vez traducida al húngaro y ser leída en Hungría. Como traductor de literatura húngara al español, destacan sus traducciones de Imre Kertész y de László Krasznahorkai, lo que no es fácil, entre otros. Adam Kovačić puede ser considerado como el traductor de referencia de la literatura húngara al español y es respetado y reconocido. Ha sido galardonado, por ejemplo, con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor del Ministerio de Cultura de España en el año 2010 y con el Gran Premio de Traducción Literaria Balassi de 2017. Y uno de sus autores traducidos, Imre Kertész, premio Nobel y uno de los escritores más importantes del siglo XX, consideraba a Adam Kovačić como su yo español. Adam Kovačić es un extraordinario ejemplo de puente cultural entre Hungría y España. Es un alquimista de las palabras que construye vasos comunicantes entre nuestros dos países. Yo creo que la palabra es de los protagonistas de esta noche, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Gracias, embajador.
Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles su presencia al público y dar la bienvenida a Adán y a Marta. Es un enorme placer y un honor poder conversar con ellos hoy. Y soy solo la moderadora de la charla, pero si me permitís quiero dedicar nuestra conversación con... Vale. ¿Ahora mejor? Pero supongo que no tengo que repetir lo que acabo de decir. Pues nada, que me gustaría dedicar esta conversación con nuestros invitados, que son dos escritores profundamente humanistas, que saben muchísimo de guerras y de desamparo humano. Pues quiero dedicar la conversación a todos los que estos días se ven obligados a abandonar sus casas, su patria y buscarse refugio. Voy a empezar con una pregunta aparentemente muy fácil, pero parece que es más difícil. ¿Dónde y cómo os conocisteis? Bueno, yo, por lo que recuerdo, nos conocimos en Balaton-Furet, en la Casa del Traductor. Si no me equivoco, yo creo que fue allí donde nos conocimos muy a comienzos de este siglo. Después tú me corriges, esto fue después de la muerte de Judith Xantus, que asumí lo que ella había empezado, que era ese seminario de traducción húngaro-castellano, y Judith me llamó antes de empezar ese seminario, meses antes, y me dijo: Adán, éramos los dos únicos traductores del húngaro al castellano que había en España en ese momento, a finales del siglo pasado, y me dice: nosotros dos no podremos con la tarea que se nos viene encima, necesitamos nuevos traductores, habrá que formar más traductores del húngaro al castellano. Y entonces en ese momento yo no le di mucha importancia, tengo que ser sincero, pensé, bueno, que lo haga ella, yo seguiré a lo mío y ahí me quedé. Y entonces ocurrió lamentablemente el fallecimiento, la muerte de Judith, y entonces sí que me tocó asumir la tarea que ella había empezado, y lo hice con todo el cariño por ella y también con todo el entusiasmo que requería la tarea. Y ahí empecé pues este trabajo como profesor, en cierta medida, formador de nuevos traductores del húngaro al castellano, que me alegra mucho. Y en esa labor me ayudó muchísimo la presencia de Marta al comienzo de esos seminarios. Ella era la que asumía unas tareas organizativas fundamentales y también tenía un bagaje importantísimo como traductora que yo también aproveché. Sí, más o menos. Sí, yo me acuerdo perfectamente de la fecha, 2004. Empezamos en 2004. Pues Judith Santos me encargó esa labor de ser coordinadora de los talleres de traducción en Balaton-Furet. Entonces le escribí a Adán ese año porque el director de la Casa del Traductor me pasó tu dirección, Peter Ratz. Entonces te escribí. No me acuerdo del mes, pero era ese mismo año, 2004, cuando tuvimos el primer encuentro contigo. Inolvidable. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo recuerdo muy bien ese primer curso, se me ha quedado grabado, me acuerdo mucho de algunos alumnos que estuvieron allí que luego desaparecieron también, que no volvieron, porque eso siempre pasa, ¿no? Que después se forma un grupo, un núcleo, el núcleo duro, por así decirlo, pero luego hay otros que aparecen y desaparecen. Pero yo de aquel curso me acuerdo particularmente, tiene todos los comienzos tienen algo mágico, y ese también lo tuvo para mí. Me acuerdo algunas noches ahí en
en el porche de la casa del traductor y sí, sí, fue muy impresionante, muy... La propia casa del traductor tiene algo mágico y los cursos particularmente, sí, sí. Y tenemos que añadir que esos talleres siguen hasta hoy, ¿no? Así es, bueno, así están es. un poco parados por el tema del COVID, pero... Sí, sí. Parados, que se dice parados, no, porque seguimos presencial. En el año pasado sí que tuvimos a medias. Claro. En el anterior, online. Sí. Y la intención es seguir y hacerlo presencial, ¿no? Sí, si es posible, sí, sí. Son muy importantes en el sentido de que se ha formado un núcleo de traductores que continuarán la labor que empezó Judith, digamos, que luego he seguido yo, y yo también en algún momento pues dejaré de traducir, evidentemente, y que haya más traductores y que hagan una labor de alto nivel profesional, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es decir, lo importante es, el diletantismo es muy bonito, pero en el caso de la traducción es preferible evitarlo. Los dos transitáis entre varios idiomas. Adam, tú, como ha dicho la señora embajadora, que naciste en Chile, de padres húngaros, luego regresasteis a Europa, a Viena en concreto, allí hiciste la carrera y el doctorado también, y luego te trasladaste a España. Así que 2 continentes, 3 idiomas bien diferentes, culturas bien diferentes. ¿Qué relación tienes tú con esos 3 idiomas y en qué idiomas se ha desarrollado tu vida en sus distintas etapas y sus distintos ámbitos? Bueno, es decir, en mi infancia son, para empezar, 2 lenguas, ¿no? El húngaro y el castellano. Yo crecí con las 2 lenguas, en casa se hablaban las 2 lenguas, con mis padres fundamentalmente en húngaro, con mi hermana en castellano. Es curioso, con mi hermana nunca hablé en húngaro, ¿no? Porque era nuestra lengua particular, diferente de la de los padres, pero al mismo tiempo era el hilo que nos unía con el mundo del entorno, con la escuela, etcétera. Perdona, nunca Sí. te lo he preguntado. ¿Tus Sí. padres hablaban bien el castellano? Hablaban bastante bien, sí. Llegaron a hablar bastante bien. Luego apareció otra figura, mis padres se fueron de Hungría en el año 48, en noviembre del 48. Fueron como refugiados, fueron a parar a Chile. Y luego, después del 56, apareció otro personaje en mi vida, y otro personaje era mi abuela, la abuela materna. La abuela materna solo hablaba húngaro. Y entonces yo era su traductor. Ya era un niño, pero yo ya desempeñaba el papel de traductor siendo un niño. Yo iba con ella a comprar y yo le traducía las palabras castellanas pues al húngaro. Y al revés, lo que ella quería lo traducía al castellano. Así que digamos que la traducción ya apareció en mi más tierna infancia como un papel que yo tenía que desempeñar. Y luego se sumó, a los 14 años mi familia decidió volver a Europa, instalarse en Viena, cerca de Hungría, y apareció pues esa otra lengua para mí tan importante como es el alemán, y en la que yo, claro, hice el bachillerato, hice toda la carrera universitaria. Yo pasé muchos años pensando y escribiendo en alemán. Todavía pienso muchas veces en alemán determinadas cosas. Así que esas 3 lenguas están muy presentes en mi vida, tanto que yo sueño en las 3 lenguas, y no solamente en las 3, sino que se ha agregado el catalán también, porque yo vivo en Cataluña, en una pequeña ciudad donde bueno, el catalán está ahí muy presente y la vida diaria se desarrolla en castellano y en catalán. Así que también el catalán se introduce, digamos, en mi vida diaria, ¿no? Así que, digamos, yo convivo con las lenguas. Luego, a la hora de escribir,
se ha asentado como mi lengua de escritura el castellano. Eso que a partir de un determinado momento se consolidó el castellano como mi lengua literaria, eso se quedó claro, sí. Precisamente iba a preguntaros sobre vuestra labor de difusores de la cultura húngara en España y austríaca y la española aquí. Marta, tú tienes una larga lista de libros traducidos del español para las más prestigiosas editoriales de Hungría, pero luego, en un momento, yo creo que fue en el 2006, perdón, montaste tu propio sello, que es una editorial minúscula dedicada a la publicación de obras contemporáneas y clásicas de la literatura española. Sí, las literaturas españolas, sí. ¿No? Porque sí. no son de castellano. Sí, es por culpa de un concejal o un consejero de la embajada, porque ya me iba diciendo, llevaba años, ¿por qué no lo publicas tú? No sé quién era ya me acuerdo, Manuel Durán, me parece, que era el que me iba convenciendo, bueno, tienes que publicarlo tú. Si nadie quiere, porque yo, claro, llevaba como 10 años proponiendo, oye, esto y el otro, y me decían, no, bueno, un escritor desconocido, ¿qué quieres? Pero bueno, se queda desconocido para siempre si no vais a publicarlo. Entonces, tuve la suerte de que Marta Cerezales estuvo de agregada de educación ese año, entonces me ayudó mucho porque tuve que negociar los derechos con la agencia más grande de España. A mí me dijeron una editorial pequeña, centroeuropea, eso era yo. Entonces en el año siguiente, me acuerdo perfectamente, me presenté ahí en la agencia de Carmen Balcells y dije que yo no soy una pequeña editorial centroeuropea, sino yo soy una traductora y responsable y quiero publicar esto y lo otro. Y vale, todos los grandes clásicos del siglo XX están con Carmen Balcells, como, yo qué sé, ahora mismo Delibes, también Ferlosio, hasta Jesús Ferrero, me parece, si no me equivoco, que es contemporáneo. Y así fue. Muy bien. ¿Y Adán, en tu caso? En mi caso yo llegué a España en el año 80 y lo que se dio de una forma casi natural era que tenía que dedicarme a la traducción, ¿no? Por mi trayectoria, por mi carrera, por mi biografía, prácticamente no me quedaba más remedio. Entonces yo en realidad empecé traduciendo para una agencia de traducciones que en realidad me sirvió mucho, porque traduje de todo, ¿no? Es decir, cartas comerciales, cosas jurídicas, médicas, todo lo que había por allí, me lo encajaban a mí y lo traducía. Entonces eso me fogueó bastante, pero mi ambición, mi interés real era evidentemente la traducción literaria y poco a poco me fui decantando por eso. Y primero pues traduje lo que me ofrecían los editores, del alemán, fundamentalmente. Del húngaro en aquella época se traducía muy poco, yo creo que prácticamente nada en los años 80. Y a partir de los años 90 empezó, es decir, evidentemente a raíz del cambio de régimen, es decir, lo que eran antes habían sido dos mundos, se convirtieron de pronto en uno, y se abrieron las fronteras y entonces evidentemente se despertó el interés por estas literaturas que hasta entonces se habían quedado, digamos, ocultas o marginadas, y los editores empezaron a ponerse en contacto conmigo sabiendo que yo sabía húngaro, ¿no?
Y así empecé a traducir. En un principio traduje 2 o 3 obras de autores que me encargaron. Es decir, a Földigny, me acuerdo, La melancolía, algo de Konrad George, Una fiesta en el jardín, Kerti Mulachak. Eran obras que me encargaban a mí. Y poco a poco empecé también a rastrear, a interesarme por algunos autores y a buscar editores para estos autores que yo consideraba de peso y de interés para el lector español, ¿no? Entre ellos Kertész, ¿no? Antes del premio Nobel, en los años 90, yo iba de una editorial a otra tratando de colocar Cádiz por el hijo no nacido, y tengo que confesar que varios editores dijeron que no les interesaba. Y hasta que Jaume Valcorba de Acantilado, que en realidad nos habíamos puesto en contacto porque Valcorba quería publicar Maroi, pero al final no consiguió los derechos de Maroi, los consiguió Salamandra. Valcorba no los consiguió, pero me había contactado para traducir Maroi para él. Y entonces me preguntó, ¿y a quién quieres traducir? Le digo, a Kertész. Quiero traducir el Cádiz. Pues, yo voy a traducir, voy a publicar todo Kertész. Y dio un golpe en la mesa. Y a partir de ese momento, pues empecé a traducir Kertész para él. Es decir, traduje todo, salvo Sin destino, que ya estaba traducido por Judith. Y así poco a poco fui proponiendo autores y ensanchando la paleta de autores húngaros que se publicaban en español para España y también para América Latina, porque se leen también allí. Hay respuesta de Argentina, de Chile, de México. Hay interés por estas obras que se están publicando en España, ¿no? de autores húngaros, ¿no? Y creo que Valcorba era un editor que sí que tenía una idea más o menos coherente de lo que era la literatura centroeuropea, porque en otros casos son publicaciones así esporádicas, aleatorias, ¿no? Sí. Él era el único que... Sí, él siguió en ese sentido una línea muy coherente de autores húngaros, polacos, checos. Sí, ahí fue haciendo una labor muy ucranianos, Andrujovich, es decir, aquí hizo una labor que se reconoce en el ámbito de editorial español como realmente de pionero, ¿no? En este sentido. La lástima que murió, sí. Me gustaría preguntaros cuáles han sido los libros, las traducciones que habéis hecho y que han marcado, que más han marcado vuestra labor profesional, pero que también las que más os han marcado personalmente. Bueno, sí, en mi caso, los autores con los que yo me he sentido más identificado o con los que he incorporado más, digamos, a mi pensamiento a través de la traducción han sido, por un lado, por el lado, digamos, alemán o austríaco, Karl Kraus, al que traduje mucho, y, digamos, también mi nombre en España y en el ámbito de la lengua española, mi nombre va ligado al de Karl Kraus porque he traducido mucho su obra y he escrito también mucho sobre él. Así que por ese lado, la figura de Karl Kraus, el satírico y polemista austríaco de comienzos del siglo XX, el fustigador del lenguaje de la prensa, etc., por un lado, y por otro lado, Imre Kertész, por el lado de la literatura húngara, que lo considero uno de los grandes autores del siglo XX, que ha explorado a fondo realmente lo que es el ser humano que surgió, ese ser humano que ha surgido en el siglo XX y que todavía no ha acabado. En realidad, ahí empezó algo en lo cual todavía estamos inmersos, y que más ha indagado en ello ha sido
pues Cartes, y para mí es una figura importantísima y al que he hecho mío a través de la traducción. Y tenías con él también una amistad, ¿no? Sí, fuimos muy amigos, sí, lo conocí a comienzo de este siglo, a través de mis traducciones. Primero lo llamaba por teléfono, haciéndole algunas preguntas, luego nos conocimos personalmente y a partir de allí se estableció una relación de amistad, de afecto mutuo importante, sí, importante para mí fundamentalmente, pero supongo que también para él, porque había realmente mucho afecto, sí. ¿Y Marta, tú? Sí, y si no existe la lluvia amarilla, yo creo que yo nunca hubiera comenzado a traducir novelas, porque nunca me he sentido capaz de traducir una novela porque es demasiado larga. Era para mí una cosa impensable. Traducir sí que siempre traducía desde que tengo uso de la razón, digo, desde que hablo otras lenguas, ¿no? Pero poesía, siempre traducía poesía, Petöfi al italiano, o de ruso algo, o Carducci al húngaro, o sonetos de Shakespeare al húngaro, pero novela no, cuentos sí, porque es mi género favorito, siempre el cuento. Pero en 98, en España, hicimos un viaje en Soria, entonces pasamos por un pueblo abandonado, solo se quedaba una señora allí y dijo que ella no se mudaría, esperaría que llegase el agua, porque construyeron una presa allí. Entonces volví a casa y le conté a un amigo que, oye, eso habría que escribir, esa novela, eso me gustaría escribirlo. Y dice, oh, eso ya está escrito, es La lluvia amarilla. Entonces, aquel año me acerqué en la Feria del Libro a la caseta donde Julio firmaba y le dije, oye, quiero traducir tu novela al húngaro, y así he empezado. Entonces ya traduje la novela directamente, sin ningún encargo ni nada, y me presenté en la editorial Europa y les dije, oye, eso tenéis que publicarlo, si no, ¿qué vais a publicar? Y lo sacaron en 2000, la novela, era el comienzo, ¿no? Y desde entonces es muy amigo mío, Llamazares, y nos vemos cada vez que voy a Madrid, nos vemos. Entonces, y otra cosa, acabo de ver, cuando en diciembre estuve y pusieron en Madrid La lluvia amarilla en escena, una versión teatral, y por suerte pude ir, y escribí un ensayo sobre eso, se va a publicar dentro de poco en la revista electrónica de literatura extranjera. Entonces, sí, La lluvia amarilla, que ha marcado mucho mi vida en este sentido también. Y la otra cosa es el jarama. Si tengo que elegir una novela que considero mi obra capolavoro, no sé cómo se dice en español, obra maestra, gracias, sería el jarama. Me dijo, me parece, ¿quién fue? Andreu, me dijo que qué suerte tienes. No, era Juan de Sola. Me dijo, qué suerte tienes tú, puedes traducir el jarama. Cuando he empezado, claro, sí que tengo suerte. Entonces es el jarama. La otra novela. Y también La amistad de Ferlosio, porque claro, fui a verlo y le tenía mucho cariño. Eso es muy importante, porque si el autor está vivo, entonces intento relacionarme, porque si no, no puedo traducir su obra, tengo que conocerle personalmente. Sí. Bueno, entonces con Los muertos lo tienes difícil, ¿no? Tengo una relación, sí, pero con Galdós y con Doña Emilia también tengo, pero es más bien ahí en el campo, están ahí. Pues Sí. vale.
Yo digamos, tengo una visión un poco divergente, digamos, el fundamento de la traducción no cambia de si está muerto, si está vivo, y todo eso. Para mí, es decir, traducir a Goethe o traducir a Kertész o a Krauss-Taborka es lo mismo. Entonces, luego se añade ese factor de afectivo, eso sí que está allí, es motivador, pero desde el punto de vista frío de la traducción, para mí no tiene mayor importancia, digamos, o lo puede tener en algún momento si tengo alguna pregunta, por ejemplo. Claro, no le puedo preguntar a Goethe, tengo que indagar allí en la filología para llegar a algunas conclusiones, y en este caso puedo preguntar al autor, pero tampoco el autor siempre es fiable, ¿no? Porque a veces, Kertész me dijo una vez, la decisión final es tuya. Y la decisión final viene de tu lengua, en este caso del español. Es lo que el español quiere, lo que tú tienes que hacer, no lo que yo te diga, que yo he pensado esto o aquello, ¿no? Y así que eso. Después, claro, ahí luego se suma este factor de afectivo o de afinidad intelectual, que también es importante, ¿no? Si con qué autores te sientes más afín intelectualmente o estilísticamente, eso es importante, es decir, hay autores de los que tú te sientes más lejano, aunque los tienes que traducir y lo haces con toda la profesionalidad del mundo, pero al mismo tiempo sabes que hay cierta distancia desde el punto de vista estilístico, te sientes más cercano a uno que a otro. No, precisamente es lo que iba a preguntar, y os juro que es la última pregunta sobre traducción, porque luego me gustaría hablar también de vuestra labor como creadores, como escritores. Volviendo a lo que has dicho, que el traductor o la figura del traductor es un poquito como el del músico, ¿no? Del intérprete musical, ¿no? Que tiene que explorar y explotar lo que contiene el original e interpretarlo a su manera, ¿no? Y de lo que hablamos también un poquito antes de la charla, la invisibilidad del traductor, que el traductor no tiene que ponerse en primer plano, sino que permanecer un poquito en la sombra y entregarse al texto, ¿no? A servir el texto. ¿Cómo lo veis? Sí, pero cada uno tenemos nuestro lenguaje, ¿no? En el que hablamos, y el húngaro mío es diferente del húngaro de fulanita, ¿no? Es esto, yo creo. Y el traductor tiene que tener una responsabilidad enorme, porque el traductor conoce más la obra que el autor mismo, eso lo juro. Porque sí, porque tiene otra relación con el texto. Eso. Un traductor no se puede permitir ninguna dejadez, inconexión, nada. Tiene que indagar hasta el último detalle. Es así, ¿no? Muchas veces ejerce también de corrector. Claro, sí. Porque el editor tampoco tiene esa relación tan estrecha con el texto, porque él lee y tal, pero en la misma lengua, y no es lo mismo. Pero a la hora de traducirlo, se te saltan todos los errores yo qué sé, de sintaxis o lo que sea. Así es sencillo. Sí, es decir, evidentemente el traductor ideal sería el absolutamente invisible, es decir, la transparencia total, es decir, ahora no hace mucho vimos una exposición de Magritte en Barcelona, y están esos cuadros suyos donde hay un paisaje y delante del paisaje pues hay un cristal, que ese es el cuadro,
Y el traductor ideal sería pues ese cristal, ¿no? Que simplemente lo que transmite es lo que está detrás, que es ese paisaje. Pero, lamentablemente, ahí se introducen pues esas suciedades que son que el traductor tiene un lenguaje que de alguna manera se trasluce, de alguna manera está presente. Está presente en las palabras que usa, está presente en las palabras que no usa. Hay muchas palabras a las que el traductor es reacio, no las pone de ninguna manera, ¿no? Todo eso está allí y queda en la traducción, ¿no? Se podría decir, existe un lenguaje del traductor, existe un lenguaje propio de un traductor, pero su tendencia natural ha de ser llegar a ese máximo de invisibilidad. La invisibilidad tampoco es tan terrible. Hoy en día estamos muy sometidos un poco a una presión en todos los ámbitos a hacernos visibles, ¿no? Todos tenemos que ser visibles. No ha sido siempre así, es decir, los traductores ni los artistas tampoco tenían esa necesidad tan grande de ser visibles, ¿no? Pero hoy en día es así. Pero la labor del traductor es ese ideal de la invisibilidad total está allí, sí, sí, pero no es posible, no es posible. Estamos siempre en ese camino hacia. Lo que estás diciendo me recuerda a un personaje de Thomas Bernhard, no sé el título en español, de Untergeher. De Untergeher, sí, sí, el malogrado, la traducción es el malogrado. Menthetatlan en húngaro. Y uno de los protagonistas es Glenn Gould, el pianista. Sí. Y recuerdo que él, el personaje de Glenn Gould, su propósito máximo en su vida profesional es llegar a ser piano. Claro, claro, ¿no? claro. Claro, luego la paradoja de que él, que es un intérprete tan, no sé, marcado y tan peculiar, ¿no? Sí, sí. Pero sí, eso de convertirse en piano. Claro, ¿no? claro, es decir, cada vez que escuchas a Glenn Gould tocar 5 notas, ya sabes que es Glenn Gould. Sí, y si además lo toca canta, otro, o sea que exacto, es fácil. Exacto. Y en las traducciones es posible que también un lector muy avesado, reconozca al traductor, ¿no? A través de las traducciones. Es posible, sí, sí. Digamos que el traductor se debate en eso, es decir, a desaparecer por completo y aún así estar presente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un salto porque ya no nos queda tanto tiempo y vamos a pasar a hablar de vuestra labor como escritores. Podemos empezar pidiéndole a Javier que nos lea un cuento breve de Marta. Gracias. Marta Patak. Muerte bajo el castaño. ¿Se oye? La anciana no era más que un par de enormes ojos castaños y acusadores. A doña Cecilia la conocía todo el mundo, ya que pasaba el día yendo y viniendo por las calles del pueblo, con una bolsa de ganchillo de hilo de plástico rojo que casi siempre le colgaba vacía del brazo. Sus ojos ardían como ascuas en medio del rostro enjuto y desdentado, sobre todo cuando maldecía a alguien por no haberse detenido a hablar con ella. Fuera invierno o verano, siempre vestida de negro. Solo los otoños se ponía una chaqueta de punto estirada y de codos deshilachados, remangada, que en un tiempo sería azul, pero que el tiempo o la mugre dejaron tan desteñida que resultaba difícil definir su color. Doña Cecilia renqueaba al caminar, tal vez porque siempre andaba al acecho de alguien a quien hablar y perseguir. Llevaba ese gesto marcado en el cuerpo, esa media vuelta para detener al transeúnte que huía de ella presuroso, por no poder entretenerse, aunque si doña Cecilia llegaba a dirigirle la palabra a uno, no le quedaba más remedio que hablarle, ya que nadie quería oírla. Así que la conocían todos y todos sabían que estaba chiflada, ya lo había estado de jovencita. Según decían, era por algún mal de amores, pero ya nadie recordaba los detalles. Vivía de una mísera pensión y de cuando en cuando la invitaban a la barra a tomarse una sopita de habas, o si había matanza en alguna casa y los obreros alertaban a la vieja, le brindaban un poco de sal, de chorizo o morcilla. Doña Cecilia formaba una parte tan orgánica del pueblo como la imagen de la Virgen o la estatua de San Bendelín.
La noche del asesinato de doña Cecilia no era una hora tardía, sería hacia las 10. Claro que a mediados de octubre a esa hora ya no hay nadie en la calle. ¿Para qué? La taberna, como de costumbre, había cerrado a las 9. Un coche de bomberos, consideran, cruzó el pueblo y todos los perros se echaron a aullar. Justo en el momento en que el tabernero echó el cierre y el candado de la puerta del local. A partir de allí no dejaron de aullar, aullaba aunque solo fuera la luna, o tal vez también al desconocido que mató a doña Cecilia delante de su casa. Detrás, Kiko ladraba enloquecido, lo que en realidad no tenía nada de particular porque era un fosterrier muy ladrador, y doña Cecilia lo tenía siempre atado, así que muchas veces pasaba la noche entera armando bulla. El caso es que los perros pasaron toda aquella noche aullando. Los del pueblo no se extrañaron, sabían que siempre aullaban las noches de luna llena y si uno empezaba, los otros lo seguían. Solo los que dormían menos profundo despertaban una y otra vez sobresaltados por el doloroso aullido. El extraño que mató a doña Cecilia frenó por casualidad ante la casa de la vieja. Tal vez se le cruzó un gato por el camino. Y al deslizar la mirada hacia la verja, tras la cuneta, siguiendo la silueta del gato que desapareció entre los listones, Kiko casi rompía la cadena de tanto querer perseguirlo, se percató de que la anciana dormía bajo el enorme castaño que se alzaba en medio del patio. Dormía sentada con la cabeza caída hacia atrás, con la boca abierta, y tal vez roncaba. Era mediados de octubre, era una noche bastante fresca, pero ella dormía fuera de la casa sobre un banco. Prometía ser una presa fácil. El extraño en realidad nada quería de ella, pero al verle el cuello le entraron ganas de estrangularla. Era un hombre joven. Se le ocurrió probar cómo se estrangula con las manos a una vieja debajo de un castaño. Traducción de María Sina. Gracias. Un golpe ha sido, ¿no? Ese cuento. ¿Cómo nació? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, pero no. Pero yo digo siempre que la literatura no es para divertirnos. Para nada. No. Entonces has hecho buena literatura, Marta, gracias. Sí, es que mis cuentos son, bueno, no todos, pero no mueren todos los protagonistas, pero muchas veces sí. Y no solo te dedicas al género de los cuentos, sino también tienes novelas igualmente amenas, ¿no? Sí, eso, sí, resulta que no sé qué manía tenía con la historia del siglo XX, pero saqué una nota de 2 en el cuarto del instituto. 5 es la mejor nota, entonces saqué 2. Pero desde entonces, como una amenaza o un mal de ojo, no sé qué pasa, pero todas las novelas que escribo siempre tienen que ver con la historia, tienen un trasfondo histórico muy marcado y tengo que investigar mucho para escribirlas y paso más horas en los archivos y en las bibliotecas investigando, voy a conferencias, yo qué sé, me acuerdo la última novela que escribí que está acabada en el año que tuvimos el centenario, hace 2 años, de la Revolución del 19. Entonces yo estuve en todas las conferencias que se relacionaban con esa época, porque, claro, es importante para mí, si son hechos reales, que tengan hasta el último detalle ese trasfondo histórico. Y la primera novela que escribí tenía que ver con los años 1949-44 en la Voivodina, las matanzas allí entre los húngaros, de parte de los soldados húngaros primero y luego los partisanos, ¿no? Sí, los serbios, sí, en 49. Es así. Sí, las novelas tienen ese trasfondo histórico.
me parece que ese afán de documentarse no está tan presente en tu obra. Todo lo contrario, ¿no? No, es decir, sí, en mi obra de ficción, para empezar, no hay novelas, no hay novela histórica para nada en mi trabajo de ficción, y lo que sí desempeña un papel importante, sobre todo en un libro al que le tengo particular cariño, que es El vuelo de Europa, lo que desempeña un papel muy importante es todo el mundo de lo onírico, ¿no? El mundo de los sueños, al que recurro mucho. Así que ese elemento también incluso surrealista, tiene un papel en mi obra. Y luego está Las leyes de la extranjería, también ficción, pero ahí el libro, la composición del libro no tiene nada de histórico, no hay nada de documentarse ni nada de eso, sino que también son relatos donde el papel fundamental lo desempeña la imaginación, ¿no? Ahí, eso es, de allí me nutro, ¿no? Menos de documentarme. Luego hay otra faceta donde sí hay documentación, una faceta mía que es la ensayística. Escribo ensayos sobre literatura, escribí un libro que ha tenido bastante resonancia, que es Guerra y lenguaje, un libro que sigue muy vivo y lamentablemente sigue muy vigente. Está hoy en en día, la biblioteca, perdón. Sí, está en la biblioteca de aquí, vale, me alegra. Pues Guerra y lenguaje sí que es un libro donde se mezcla ensayo y ficción, y donde indago en la relación, es decir, en el gran cambio que supuso el papel de la prensa, de los medios de comunicación al comienzo del siglo XX en relación con las guerras, hasta qué punto los medios de comunicación tenían un papel importantísimo en la intensificación de las guerras y el lenguaje que se crea a partir de ese momento. Y ese libro, yo sé, por lo que oigo y por lo que se me dice, sigue muy vigente, y yo creo que seguirá muy vigente a raíz de los acontecimientos de hoy en día, porque el papel de los medios es muy importante. Las guerras del siglo XX son horrorosas, a pesar de que hay cada vez más información sobre ellas, ¿no? Es decir, da la impresión de que a más información seremos más sensibles y las evitaremos. Ocurre precisamente lo contrario. La información casi que diría que intensifica las guerras. Tu otro libro que tienes en las manos, también Las leyes de la extranjería, de las que acabas de hablar, también tiene bastante actualidad, y allí examinas en la ficción, a través de lo fantástico, de lo surreal, de lo onírico, el tema de la condición de forastero, de eterno forastero, de extraño del ser humano. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de cómo exploras ese tema en el libro, y también que nos leas, para terminar, un texto muy bello de ese tomo. Sí, bueno, el libro lo que hace es a través de un método, digamos, casi caleidoscópico, de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, ir iluminando esa figura que es el extranjero o el forastero, que tiene un lado eterno, tiene un lado mítico, es decir, siempre habrá algún forastero, siempre llegará un extranjero allá donde estemos, así como siempre habrá alguien que siempre no se mueve de su lugar. También lo habrá ese autóctono, también es una figura mítica en la que también se podría indagar. Pero en este libro indago desde diferentes ópticas, de una manera muy laxa, tengo que decir, aquí no hay un trabajo sistemático, vamos a ver qué es el extranjero, sino de una forma laxa,
ir dibujando esta figura desde diferentes ópticas. Es decir, el extranjero tampoco es una visión sentimental o edulcorada del extranjero, sino que también esos otros lados del extranjero, a veces violentos también, que pueden aparecer. De pronto hay algún relato en que unos forasteros destruyen una cabina telefónica, ¿no? Porque de pronto no funciona, pero estos forasteros que están llamando al extranjero, a sus familiares, se dan cuenta de que la cabina no funciona y la destruyen, ¿no? Porque tienen poca relación con ese lugar, ¿no? Es decir, también esos lados más oscuros que puede tener el extranjero, y aparte el extranjero como una figura que da miedo al autóctono, miedo no porque sea el pobre, sino que porque puede llegar a ser poderoso. Por eso da miedo el extranjero, ¿no? Porque de pronto puede ocupar el lugar del poder, ¿eh? Entonces el extranjero por eso da miedo. Si todas estas facetas, el extranjero como también aparece, el extranjero como el garante o el representante de la universalidad. El extranjero es aquel, es decir, esto tiene que ver un poco con con las epístolas de San Pablo, en el sentido de, se dice siempre que San Pablo las epístolas de San Pablo, ahí se crea la universalidad, ¿no? Es decir, de pronto el cristianismo ya no es solamente de los judíos, sino de todos, tanto del griego como del romano, como del judío, todo eso puede acoger el cristianismo, entonces a través de él aparece la universalidad. Pero la universalidad viene también desde un punto de vista negativo, en el sentido de que aquel que era de un lugar y se convierte en extranjero, que ya era de un lugar, pero todavía no es del otro lugar, en el que está en ese paso, que ya no es griego y todavía no es romano, pongamos, en ese camino, en ese intermedio, en ese entre, allí está representada en el fondo la universalidad, ¿no? En ese no ya, todavía no, allí está la universalidad. Si todas estas cosas aparecen de alguna manera en el libro de una forma a veces irónica, a veces también divertida, a veces trágica también, claro. Todo esto aparece en este libro desde diferentes puntos de vista. Y tú me pides que lea un texto. Sí, página 17. Vale. Para lo cual tendré que ponerme las gafas. Si quieres, con esto. Sí, gracias, gracias. Página 17. César el Bueno. El lector difícilmente creerá que en pleno siglo XXI ocurriera lo siguiente: que entrara a caballo en la capital y se llegara hasta la Plaza Mayor un hombre joven, guapo, proceroso y fornido, vestido con una camisa floreada que llevaba abierta, mostrando el pecho. Se plantó en el centro de la plaza y allí se quedó sobre el caballo, con la cabeza bien alta, mirando un punto situado justo encima de los tejados. Al cabo de unas horas, era ya el mediodía, se le habían acercado varios curiosos, algunos de los cuales permanecieron a su alrededor. «¿Cómo te llamas?», le preguntó un niño. «César, César el Bueno», respondió el jinete sin inmutarse. «¿Y qué haces?», quiso saber el niño. «He venido para quedarme. Vengo de fuera, busco un amigo que me aconseje», contestó el hombre desde lo alto de su caballo. «¿Qué significa eso?», insistió el pequeño. «Que me voy a quedar aquí», dijo el otro. A la mañana siguiente continuaba sobre su caballo, pero ya impartía órdenes. «Tú te encargarás de la colada», dijo el jinete con voz meliflua, pero imperiosa al chocolatero, que regentaba una tienda precisamente en la plaza bajo las arcadas. Y el chocolatero obedeció, cogió el hato de ropa que le lanzó César desde arriba y se lo llevó a la chocolatería. Al día siguiente volvió con las camisas, los calzoncillos, los calcetines primorosamente lavados y planchados. La gente colaboraba con César.
Cientos de personas iban y venían, traían cebada para el caballo, comida para el jinete, regalos, anillos, collares, y él a su vez daba órdenes. «Hoy repartirás fruta por las casas de la calle de la Bacaladería», dijo al verdulero, que en efecto distribuyó manzanas, peras y naranjas por las casas de la calle. No todos colaboraban, sin embargo, pues había quienes le guiñaban el ojo derecho en señal de aprobación y complicidad, pero luego no le hacían caso y seguían con sus quehaceres diarios como si nada hubiera cambiado. Aún así, merodeaban por la plaza, ávidos de mirar y de novedades. Poco a poco las autoridades comenzaron a molestarse por semejante despliegue. Quisieron apartar a César de su sitio, pero resultó de todo punto imposible. Lo impedía el gentío que abarrotaba las callejuelas y placetas. Lo intentaron por las buenas, pero no hubo manera. En el Palacio del Gobierno salía el obispo del despacho del presidente y acto seguida entraba el director del Banco de la Nación. El asunto a tratar era siempre el jinete y la situación que había creado, y que, según decían, se les había ido de las manos. Se decidió aplicar la pena de muerte que llevaba décadas sin ejecutarse. El ejército irrumpió en la Plaza Mayor a sangre y fuego, con trompetas, banderas y lanzagranadas, y prendió a César el Bueno, que había venido de fuera, buscaba un amigo que lo aconsejara y no se había movido de la montura de su caballo. En un juicio sumarísimo fue sentenciado a morir en la guillotina. La condena se ejecutó en la misma plaza en la que había aparecido hacía 100 días. También decapitaron al caballo. Fue una escena espantosa que es preferible no narrar. Baste decir que el hombre puso la cabeza, el animal, en cambio, no. Las autoridades quisieron dar un aire festivo al acontecimiento, montaron carpas, regalaron vino, patatas fritas y sándwiches de pan de molde con boquerones, aceitunas, mayonesa, lechuga y tomate. Los moradores de los aledaños de la plaza también acudieron a la ejecución. A través de las ventanas abiertas, pues era primavera, se oía sin embargo el llanto de algunas mujeres en el interior de los edificios. Lloraron igualmente con disimulo algunos varones. Semanas después de la decapitación de César el Bueno, se presentó, ya en plena canícula, otro hombre en la plaza, igual que él. No era tan bello, pero venía a caballo. Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos y también al público por venir. Y nos vemos otro día. Muchas gracias. Sí. Sí, se me olvidó que tenéis la oportunidad de hacerles preguntas a Adam Kovačić y a Marta Patak, así que animaos. Yo tengo 2000 preguntas más apuntadas aquí, o sea que espero que alguien haga alguna de esas 2000 preguntas. Yo tengo una para Adam. Decía que soñaba a veces en alemán, pero escribe en español y tal. Para mí hay algo muy definitivo y es en qué idioma se suelta un taco. O sea, imagínese que va conduciendo y el coche se para en un semáforo y después atrás ¡pah! Se pega. Ahí, bueno, ¿qué idioma lo dice? hay dos, en castellano y en alemán. Si eso, mi mujer que está detrás de usted, en chileno y en alemán. Sí, eso en casa lo sabe. Sí. No voy a decir las palabras. La pregunta no ha sido dirigida a mí, pero yo suelto en griego porque nadie lo entiende, menos en Grecia. Solo por curiosidad, hemos hablado de los tacos, pero hay algo que, por ejemplo, a mí que en principio soy bilingüe me cuesta mucho trabajo. Yo no consigo calcular, sacar los números en húngaro. Yo sigo haciéndolo en español porque es donde me formé. En su caso, ¿cómo ocurre?
Yo también en castellano, sí, en castellano porque yo fui a la escuela donde aprendí a contar, a multiplicar, sumar, restar y todo eso, fue en Chile. Y eso se mantuvo, curiosamente, incluso en Austria, donde hice el bachillerato, pues continué contando en la pizarra, me llamaron a la pizarra y yo lo hacía en castellano, sí. Eso continuó así, sí. ¿Puedo hacer yo también? Ah, sí, Javier, no. Una breve pregunta. ¿El trabajo de traductor y de escritor se solapan? ¿Uno resta al otro, le suma tiempo, recursos, intensidad? ¿Cómo lo vivís? Bueno, yo lo vivo es decir, hay una cosa de tiempo. Evidentemente, uno querría tener más tiempo para hacer las dos cosas y hay días de pronto en que se le van a uno en la traducción, hay menos tiempo para la escritura y yo le dedico más tiempo de lo que querría quizás a la traducción, pero le dedico mucho tiempo, es así. Pero por otra parte, también reconozco que hay vasos comunicantes para mí productivos entre la traducción y la escritura. Es decir, tanto porque de alguna manera la traducción ha moldeado mi escritura desde un punto de vista de la lengua, por un lado, y por otro lado también porque me ha nutrido a nivel de pensamiento, intelectualmente, etcétera, pues también ha desempeñado un papel. En ese sentido, hay vasos comunicantes entre la traducción y la escritura. Es decir, está muy presente, y el hecho de ser escritor, de escribir, también evidentemente tiene un papel para mí positivo en la traducción. Es decir, ese lado creativo en el ámbito del lenguaje, pues es absolutamente necesario, en mi opinión, para la traducción. Sinceramente, yo siento que la traducción es un sacrificio, gran sacrificio, porque hubo una temporada cuando no publiqué nada. Yo escribía mucho antes que traducir y llegó un momento cuando me dije que no es lo suficiente bueno lo que estoy escribiendo. Y ha sido una tontería más grande. Y luego en España, cuando pasé 2 años, allí un amigo, alumno mío, me dijo: Marta, o vives o escribes. Y tenía mucha razón. Entonces yo decidí vivir y no escribir. Y casi un alivio era para mí no deber escribir, porque escribir prosa es muy duro. Escribir poesía sí me parece más ¿cómo decir?, más de inspiración y eso. Eso de escribir novelas es de culo, lo siento. Sí. Hay que trabajar mucho. Y últimamente traduzco menos. Tengo que traducir también para vivir, porque por escribir no me pagan nada. Me conformo con lo que me publican mi obra, pero sí, intento traducir lo que verdaderamente me gusta. Y por eso está parada mi colección, porque en los últimos tantos años escribir 3 novelas, eso me costó mucho tiempo. Entonces, claro, mi colección está parada, no acabada, porque quiero volver a publicar La lluvia amarilla. Estoy negociando con la agencia porque tengo que cerrar la colección con esa obra. Gracias a los dos por contarnos un poco cómo es vuestra visión y vuestra vivencia de la traducción y de la escritura.
como veo que los dos habéis escrito historia corta o cuento, estoy tratando de pensar todos los últimos cuentos que he leído, los que conozco, y veo que en todos ellos siempre hay un elemento trágico. Es que se puede escribir un cuento, una historia corta, y no entrar en esta sensación de pesimismo y de un elemento trágico para darle realce al cuento. Bueno, yo creo que en este libro hay un mínimo equilibrio, es decir, hay evidentemente finales trágicos, pero otros que no lo son tanto, ¿no? Y hay un punto, a veces, en algunos de los pequeños relatos hay algún punto de comedia, ¿no? Ahora, también hay que decir, es verdad que, claro, está siempre ese punto final del cuento que es... que suele ser, muchas veces acaban con la muerte, ¿no? Eso es, hay algo muchas veces inherente a los cuentos, está ese punto final, pero no es necesario, y puede haber cuentos, y en este libro hay precisamente, y en ese sentido pienso hasta cierto punto equilibrado, que no todo acaba de esa manera trágica, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Marta? Sí, me gustaría mucho escribir cuentos grotescos, pero no puedo. Urken István, te recomiendo leer Urken István, porque ahí sí que prevalece. Pero yo no veo otra salida. Intento mezclar últimamente lo ficticio con lo ensayístico en mis cuentos, hechos reales más o menos, y ficción, pero eso de escribir cuentos alegres, entre comillas, como decir, amenos, no sé si merece la pena, porque el cuento es como un cuchillo, ¿no? Un flechazo, no sé. Cuento ameno no conozco ninguno. Ahora no me sale, solo lo grotesco, eso sí, lo grotesco. Yo quería hacer una pregunta. Hablaron, aquí tenemos a dos escritores traductores, que son dos escritores y además traductores. Pero me falta un tercer elemento al escritor y al traductor, o a la escritora y a la traductora. El elemento que son grandes lectores. Es decir, podrían ser estos excelentes traductores o estos buenos escritores así, si no hubiese simultáneamente, cosa que también lleva su tiempo, grandes lectores, la figura del lector, pienso que siempre tiene que estar muy presente, porque lleva tiempo también, es un trabajo. Perdona, Cristina, yo muchas veces cuando hablo de Adam, que conozco desde hace mucho tiempo, y yo también participo en los talleres de Balaton Führer, ahí trabajamos juntos, y cuando hablo de él siempre digo que es un traductor excelente y un crítico y tal, y una persona fantástica, y además un gran lector, porque yo lo considero un gran lector, y allí empieza todo lo demás, porque sin eso no... Efectivamente. Sí, en realidad la figura central de la literatura en realidad es el lector. Es decir, todos los demás somos sus servidores, el que hace la literatura, el que en realidad la imagina de verdad, el que de verdad la crea para mí es el lector, ¿no? Allí el libro realmente, la obra realmente, o una pintura o una pieza musical realmente donde se hace es al leer, es decir, esas miles y miles y miles de lectores que imaginaron a Madame Bovary
cómo era, qué hacía, es decir, cómo cada lector, qué imaginaba bajo Madame Bovary. Es un mundo, un universo enorme, inexplorado, es un mar inexplorado, el universo del lector, que es esencial para la literatura, ¿no? Es decir, es así. En el trabajo de traductores que tenéis, bueno, vamos a hablar del editor. ¿El editor está valorando el trabajo del traductor? En las editoriales españolas empieza ya a aparecer el traductor incluso en portada, en algunas editoriales, no en todas. Ese proceso no sé cómo se está viviendo en Hungría. ¿Creéis que se empieza a valorar más el trabajo del traductor? ¿Se empieza a pagar mejor, a reconocer? ¿Cómo lo veis? ¿Sois pesimistas, optimistas? Bueno, yo puedo hablar de España, es decir, sí, se reconoce más la labor del traductor y se reconoce más muy especialmente por la labor de las asociaciones de traductores que han hecho una labor, un trabajo allí impresionante de dar a conocer lo que significa la traducción, de que se sepa en qué consiste la traducción, de dar más visibilidad a la figura del traductor. Hay en los últimos 30 años un cambio importante. Ahora, que eso sea reconocido también a nivel económico no es del todo cierto, porque yo sé que a raíz de la crisis de 2008 las tarifas bajaron, no han subido, y yo personalmente cobro exactamente lo mismo desde el 2010. Así que han pasado 12 años, los precios han subido, pero la tarifa del traductor sigue siendo la misma, ¿no? Y ese es el caso mío, que digamos yo soy un traductor cotizado. Pero hay otros, muchos, que no lo son y tienen que realizar su trabajo a pesar de que ha aumentado, ha mejorado el reconocimiento, etcétera. Desde el punto de vista económico no ha mejorado, sino que empeorado en los últimos años, ¿no? Sí, aquí peor, yo creo que peor, porque yo me acuerdo en los años 90, comienzos de 90, cuando traducía actos de constitución del italiano o del húngaro al italiano, ganaba mucho más que ahora con mis traducciones. Eso, una vergüenza, que no podemos forzar a las editoriales que paguen más. Pagan un porcentaje, no sé, mínimo de lo que se pagaba entonces para las traducciones técnicas. Es absurdo. 5 veces más. Es curioso, pero justo hoy me encargaron una traducción de agricultura del italiano. Entonces me dijo el que me encargó que has pedido muy poco, pide el doble. Y lo que me pagan por la traducción literaria es la 1/5 parte de esa tarifa que me ofreció. Es vergonzoso. Pero lo que pasa con las editoriales húngaras es que últimamente ya las hay que ponen en la portada del libro el nombre del traductor. Ya es algo. Pero es vergonzoso. No ha subido en, no sé, tantos años como en España. Sí. Y digamos, yo me acuerdo muy al comienzo, cuando empecé a traducir, hubo unas jornadas de traducción en la ciudad en la que vivo, y había un editor y decía que le recomendaba a los traductores que se dedicaran también a otra cosa, porque de la traducción no se puede vivir. Lo decía un editor. Sí. Es decir, yo intenté vivir de la traducción y medianamente lo conseguí, pero realmente a veces pienso que es un milagro. Es decir, somos pocos los traductores que nos hemos dedicado prácticamente de forma exclusiva a la traducción, porque la mayoría no puede, y es un trabajo ingente, y bueno, con todos los problemas con los que uno se encuentra, que han mejorado, eso sí ha mejorado desde el punto de vista, digamos, lo que yo sí sé, ha mejorado desde el punto de vista de que
hay más regularidad en el pago, que hubo tiempos, muy al comienzo, yo empecé hace 40 años, que eso era, bueno, que de pronto te pagaban al cabo de un año y cosas así, de manera que bueno, había situaciones realmente grotescas y lamentables, ¿no? En ese sentido algo ha mejorado, algo se ha profesionalizado, ¿no? Yo creo que en toda Europa es así, salvo quizás Holanda. Dice que en Holanda, si los hay traductores, los pagan mejor que en otros países. Sí. Pueden vivir. Pero en Grecia o en Italia, en Grecia peor, en Bulgaria. Sí. Yo formé parte de la Junta de la Asociación de Traductores en España durante un periodo y fui el representante, digamos, de la asociación ante las asociaciones europeas y se habló de esto y realmente España no estaba en la peor situación, había otros países bastante que estaban mucho peor. Sí. Entre ellos Hungría también, por ejemplo, claro, o Rumanía o Bulgaria. Bulgaria, sí. Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí que nos despedimos y muchas gracias por su atención, por su paciencia y gracias sobre todo a Marta y a Adam por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.